siguiendo nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy nos está acompañando, nos va a estar guiando nuestra hermana Yolanda Cortés Coneste. Yola se ha graduado de la escuela bíblica como unas 7 veces tomó el curso Todas introductorio. las que van. Todas las que van, también ya acaba de terminar su maestría también en Biblia, en pastoral bíblica. Y bueno, yo sé que va a ser un muy buen trabajo, que va a hablar sobre los milagros en el Evangelio de Marcos, específicamente con milagros que tienen que ver con las mujeres. Yola, gracias por tu amor, por tu pasión. Gracias por ser una inspiración a la escuela bíblica y por representar muy bien el perfil de lo que se quiere con la escuela bíblica claretiana de los Estados Unidos. Somos todo oído, aquí te prestamos nuestra atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues como dijo Padre Manuel, soy Yolanda de la Pastoral Bíblica de los Estados Unidos y Canadá. Creo que ya muchos me conocen y bueno, muy agradecida de que me haya dado Padre Manuel la oportunidad de presentar este tema. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a empezar con la presentación. Muy bien, pues el tema de hoy es mujeres sanadas en el Evangelio de Marcos. Ya Padre Gerardo nos habló la semana pasada de los milagros, ¿verdad? Lo que es un milagro, cómo es considerado un milagro. Y específicamente en el Evangelio de Marcos, él nos habló de dónde se habían suscitado estos milagros, que fueron más en el área de Galilea, en el área de la periferia. Y hoy en específico yo voy a hablar sobre milagros, o me gustaría más llamarles como el tema sanaciones en el Evangelio de Marcos. Y me voy a enfocar en 4 sanaciones o 4 curaciones de mujeres que aparecen aquí. Y antes de empezar, siempre es importante que recordemos que cuando nosotros leemos algo, sea la Biblia, sea cualquier otra información o libro, debemos tener en cuenta quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió, cuál fue la intención al escribirlo, cuál era el entorno de esa persona, su situación, en qué país, en qué entorno político, religioso, todas las cosas que influían quizás en la manera que él escribía o en la manera que él entendía las cosas. También es importante pensar nosotros como lectores cómo recibimos esto. Hemos estado viendo estas clases y nos las ha estado presentando a Padre Agustín, Padre Gerardo, y hoy presento yo, y a lo mejor mi óptica es un poco más con mirada femenina. Entonces, todo eso de alguna manera influye en la manera en que uno recibe los textos. Entonces, vamos a ver los dos lados. Dicho esto, a mí me gustaría también, antes de entrar de lleno con estas mujeres, que en su pantalla pueden ver la mujer sirofenicia, la suegra de Pedro, Talita Cumi, la mujer hemorroísa, también hay que ver cómo Marcos veía toda esta situación del punto de vista de Dios y del punto de vista del ser humano. Porque en este evangelio vamos a ver cómo él nos está diciendo cuáles son de alguna manera las expectativas de Dios, el lado divino, y cuál es el comportamiento humano. Entonces, para eso vamos a ver esta gráfica. Y esta gráfica yo la saqué de un libro que estaba consultando porque me pareció que está muy bien diseñada en cuanto al qué nos dice Marcos en su narrativa. Y él nos pone de un lado los términos de Dios y los términos humanos. O sea, en toda su narración, él nos está diciendo lo que Dios espera de nosotros y lo que está sucediendo con nosotros, los seres humanos. Entonces, si vamos a la gráfica, vemos que Dios espera de nosotros que tengamos fe, ¿verdad? Que tengamos esa fe que no duda, que no pregunta, pero
Sin embargo, nosotros como seres humanos tendemos a tener esta falta de fe o tendemos a tener una fe de la boca para afuera. Y realmente, pues ahí estamos fallando. También Dios nos invita a ser valientes, a no tener miedo, a luchar, ¿verdad? A salir al camino. Y los humanos siempre vamos a tener como ese miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué sucede si hago tal o cual cosa? Todo eso lo vamos a empezar a ver reflejado en este evangelio. Otra cosa que para Dios o para Jesús, para su mensaje que nos pide es que perder la vida en pro de la buena noticia es algo bueno, pero nosotros vemos más como no, en vez de perder la vida por la buena noticia o anunciar esto, salvar una comunidad, etcétera, bueno, yo voy a salvar a esta persona. Y muchas veces ni siquiera la salvación es en el término de que llegue una bendición. Muchas veces la salvación es desde el aspecto de que queremos jalar a otra persona de otra religión a nuestra religión para que se salve. Entonces, tenemos conceptos muy equivocados realmente de cuáles son las intenciones de Dios y qué es lo que nosotros estamos haciendo. También para Dios, y de acuerdo al mensaje de Jesús, ser el último entre los humanos es lo que se pide. Sin embargo, tendemos nosotros a querer ser el más grande, el que destaca más. Otra es servir a la gente y el lado humano es mandar sobre la gente. Del lado divino, salvar o restaurar a otros, que es lo que vamos a ver a través de las sanaciones de estas mujeres, cómo Jesús va a salvar o va a sanar y restaurar o reintegrar a estas mujeres a la sociedad. Y el lado humano tiende más al daño, ¿no? A dañar al otro. Dios pretende lealtad de todo el mundo y nosotros tenemos más lealtad hacia los grupos. De alguna manera siempre estamos con que yo estoy con este grupo, yo estoy con aquel. Entonces es otra situación que vamos a ver en este evangelio. Amar al prójimo versus lo que hace el humano, amarse a uno mismo, amar a un grupo y darle esa lealtad al grupo. Lado divino, dar lo que se tiene, lado humano, comprar el mundo, lado divino, una vida de renuncia en favor de los otros y las otras, y el lado humano, una vida de adquisición de bienes para uno mismo. Entonces, tenemos que poner atención en este evangelio porque aquí vamos a ver realmente cuál es la ética con la que nos está hablando Marcos. Entonces, aquí a Marcos no le va a dar ningún temor exponer a los discípulos mismos, exponer sus miedos, su falta de fe, a lo mejor un poco su cobardía. Él no va a ser leal a este grupo, él va a exponer lo que él está viendo desde su punto de vista y va a exponer lo que Jesús está haciendo por las mujeres, por la sociedad, por los enfermos y por los marginados, que es lo que Dios quiere. Aquí en la imagen ustedes pueden ver la fotografía o la pintura es de Miguel Ángel, la creación de Adán. Entonces, aquí de alguna manera nosotros podemos ver lo que mencionamos antes en la gráfica, el lado humano y el lado divino, queriendo encontrarse, pero siempre hay como ese pequeñito apertura que no nos permite terminar de encontrarlos, ¿verdad? Quizás sea la falta de fe, eso es lo que vamos a estar explorando un poquito. Aquí, por ejemplo, yo les puse un buen ejemplo de cómo seguir los términos de Dios versus los términos humanos sería dar la debida relevancia de las historias de personajes aparentemente menores, como la suegra de Pedro, la hija de Jairo, la mujer hemorroísa, la sirofenicia, pero que vistos desde Jesús, Hijo de Dios, juegan un papel de gran importancia, son vistas, valoradas y escuchadas. Entonces, volvemos a lo mismo. En estas narraciones vamos a ir viendo que estas mujeres que aparentemente son mujeres sin nombre, que aparentemente son mujeres sin valor, son a las que desde el punto de vista divino hay que darles importancia. También vamos a hablar aquí de los estereotipos, porque no podemos estar hablando de las mujeres en el tiempo, de las mujeres judías en el tiempo de Jesús,
si no hablamos de cómo era su vida, de dónde estaban ellas, en qué lugar ocupaban dentro de la sociedad judía. Entonces, a esto es a lo que se le llama estereotipo, a cierto grupo en la sociedad y cómo se le ve o con qué prejuicios lo vemos. Entonces, para esto nosotros debemos recordar que en la sociedad judía la mujer no tenía absolutamente ningún valor. La mujer era una propiedad del hombre, la mujer era una fuente de impureza, la mujer solo fue una ayuda que se creó para el hombre, pero a la mujer no se le daba ningún valor. La mujer era de estar en su casa, de atender a su esposo, de atender la cocina, de atender las cosas del hogar. Entonces, esto es lo que también vamos a explorar un poco. La mujer, según Filón de Alejandría, dice, mientras el varón seguía, que él decía, mientras el varón seguía por la razón, la mujer se deja llevar por la sensualidad. Entonces, ahí estamos viendo ya el lugar que le daban a la mujer. A la mujer no le confíes porque la mujer, su pensamiento, su cabeza está puesta en otras cosas. La mujer servía al hombre, la mujer al marido le llamaba mi señor, y ella, su principal cometido era, parte de las funciones del hogar, pues satisfacer sexualmente al hombre, darle hijos, cuidar de ellos y cuidar de la familia. Entonces, esta era el lugar de la mujer en esa sociedad. Y esto es para irnos poniendo en contexto, antes de llegar a esas mujeres, cómo se veía o se valoraba o no se valoraba a las mujeres de esa época. También si se trataba de situaciones legales o en el ámbito religioso, las mujeres no tenían ningún voz ni voto. No se les jurídicamente, cualquier cosa que ellas pudieran decir o declarar no tenía valor. Entonces, esta era la situación de la mujer judía en el tiempo de Jesús, que quizás en algunas sociedades de nuestra época todavía sigue siendo, desgraciadamente, una realidad, ¿verdad? Y yo les puse aquí la foto de la vicepresidenta de los Estados Unidos el día de hoy, que es una mujer de color. Y a pesar de que se supone que este es un país súper moderno y desarrollado, nunca habíamos tenido una mujer vicepresidenta. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo. Dentro de los estereotipos, y a veces por más avanzados que estemos, todavía no le hemos dado a la mujer cierto lugar y cierto valor que la mujer se ha ganado. Entonces, este es un gran ejemplo de un estereotipo en el día de hoy. Tan mal se veía ya el simple hecho de ser mujer, que incluso el rabino Jehudá decía que los varones recitaran, bendito sea Dios, porque no me has creado pagano, ni me has hecho mujer, ni ignorante. Entonces, en ese concepto era en el que se tenía a la mujer. Ya padre Gerardo la semana pasada nos habló, ¿verdad?, un poco de la geografía de los milagros en el Evangelio de Marcos. Y nos mencionaba dónde se realizaron estos milagros. Y dentro del tema de las mujeres y geográficamente, pues vamos a seguir hablando de los milagros que se realizaron en el área de Galilea, pero también esta vez vamos a ver un milagro que se realiza fuera de las fronteras. Y para hablar de las fronteras, me gustaría decir que usualmente, o como nos dijo Padre Gerardo, las fronteras representan peligro. Ustedes saben que hoy día todo el tema es migración, fronteras, no cruces esa frontera o querer cruzar fronteras y todo lo que eso representa. Y entonces en ese tiempo era lo mismo, la frontera hacia otro lado con otra gente que no es como tú es un lugar peligroso. La frontera hacia el mar, el mar que también tenían ese concepto, ¿verdad? De que de que incluso puede haber monstruos en el mar o de que el mar te puede tragar, pues es un lugar peligroso. Entonces, geográficamente también vamos a ver cómo Jesús en una de estas naciones cruza una frontera. No viene alguien
a cruzar la frontera hacia Galilea, sino que él cruza hacia el lado de los gentiles. Y esto es lo que vamos a ver. ¿A quién le corresponde qué espacio? ¿Quién violó el espacio? ¿Quién violó cierta frontera? También hay otras fronteras de las que vamos a hablar que no deben traspasarse. La frontera de las mujeres. Entonces los judíos tenían muy claro sus preceptos y dónde estaba para ellos el lugar de la mujer. Y la mujer era una frontera peligrosa. La mujer era una frontera que por su género no debía traspasarse porque eran impuras, sus cuerpos eran impuros, usualmente pues si estaban en su menstruación eran impuras y había muchas cosas que las hacían impuras y por lo que eran fronteras que no había que traspasar. También porque, como dijimos antes, las consideraban peligrosas porque su sexualidad o su sensualidad. Entonces, siempre los judíos tenían muy presente el no traspasar ciertas fronteras ni que las mujeres fueran a traspasar las fronteras que les pertenecían a ellos o los espacios que les pertenecían a ellos. Los espacios para ellos eran los espacios públicos. El hombre podía estar fuera de la casa, no tenía que estar acompañado. El hombre podía estar en el templo y no es que la mujer no pudiera, pero tenía la entrada hasta cierto límite, ¿verdad? Porque usualmente, pues toda la vida se la pasaba impura. Es muy difícil pensar en nosotras como mujeres con nuestra menstruación y mientras pasa todo esto y mientras pasan ciertos días que para volverse otra vez puras, bueno, pues se nos pasa la vida en la impureza. Entonces, de alguna manera, casi que no teníamos acceso a ninguna parte por esa situación. Entonces, esa es una frontera que para los judíos era también una frontera peligrosa. Y nosotros vamos a ver adelante si Jesús en sus sanaciones o en sus milagros traspasó estas fronteras. Y bueno, vamos a ver también el hecho de por qué la gente, o en específico en el tema del día de hoy, por qué las mujeres se enfermaban. ¿Qué sería lo que pasaba con las mujeres que usualmente vemos que estaban locas, que estaban endemoniadas, que tenían sangrados que se prolongaban por años? ¿Por qué se enfermaban? Y bueno, yo creo que no es algo nuevo, creo que incluso el día de hoy, muchas veces, y sobre todo si se trata de una mujer que está deprimida, que está en ciertas situaciones, que de pronto no quiere levantarse de la cama, no quiere hacer lo que se supone que la sociedad le ha marcado que tiene que hacer, hacer sus deberes. eh, Usualmente decimos, oh, lo hace por llamar la atención. No se quiere levantar porque es una manera de llamar la atención. Y bueno, a lo mejor no es que no sea cierto, porque la depresión te conduce pues a dejarte ir, ¿verdad? Y de alguna manera parece que es cuando las personas voltean a mirarte y decir, bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no estás haciendo la comida? ¿Por qué no estás yendo a trabajar como siempre? ¿Por qué no te arreglas si ese es tu deber? Entonces, de alguna manera, algunas personas piensan que las mujeres de ese tiempo, sus enfermedades eran para llamar la atención, eran para hacerse escuchar. Y si eran para hacerse escuchar o para llamar la atención o no, eh, lo, lo favorable de estas mujeres de las que vamos a hablar es que Jesús escuchó y Jesús les devolvió su dignidad. Jesús no hace distinción de géneros o de estatus sociales o de si es rico, si es pobre, lo vamos a ver más adelante, o si es mujer o si es hombre. Jesús simplemente sana, reintegra a la sociedad. Y como diría Padre Manuel, pues los ricos también lloran. Entonces no era cuestión, como les digo, de que solo iba a sanar a los pobres, sino que también vamos a ver un ejemplo con Jairo y su hija, que eran una familia adinerada,
donde también ellos tienen una situación de enfermedad y donde también van a pedir a Jesús por una sanación. Entonces, vamos a empezar con la primera sanación, que es la sanación o la curación de la suegra de Pedro. Antes de que sucediera la curación o la sanación de la suegra de Pedro, vimos que Jesús hizo un exorcismo. Jesús hizo un exorcismo en la sinagoga, que es un lugar que si estás dentro, ¿verdad? Es un lugar privado. Y entonces salió a un lugar público, salió a la calle y se dirigió a la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque la suegra de Pedro estaba enferma. Y aquí tenemos algunas diferencias entre los evangelios donde se cuenta esta sanación. En el de Marcos, que es el que estamos tratando, se dice que Jesús se dirigió a casa de Simón. La diferencia con el de Mateo es que dice entró, el de Lucas entrando, pero son detalles importantes. Entonces, sabemos que él salió y se puso en camino. No sabemos quién le dijo que la suegra estaba enferma, no sabemos en qué momento él decidió que iba a ir a visitarla o a sanarla, pero sabemos que él se dirigió hacia allá. Y la suegra de Simón dice estaba en cama. Entonces, si estaba en cama, sabemos que la posición para estar en cama es una posición horizontal. Y cuando tú estás en esa posición horizontal, de alguna manera se asume que es por enfermedad, que es porque de esa manera también van a yacer los muertos. Y la situación en la que estaba la suegra de Simón con enfermedad ya en sí la hacía impura. Entonces, vamos a empezar aquí a considerar todos los factores que están en juego. En primer lugar, ella está dentro de su casa, dentro de la casa de Pedro, ¿verdad? Entonces el espacio es un espacio privado, es el espacio donde debe estar la mujer. Si ella está en cama, obviamente vamos a pensar que está en su habitación. Si ella está con fiebre, la fiebre en ese entonces era considerado algo muy, muy grave, ¿verdad? Ahorita nos da fiebre y bueno, nos tomamos cualquier analgésico y con eso estamos bien. Pero estamos hablando de un tiempo donde la fiebre era considerado incluso a veces como algo, como un castigo, como algo de, y podía ser cosa una maldición, ¿no? Más que una enfermedad. Entonces, esta mujer estaba con fiebre. También dicen en la parte de Marcos, dice, él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces estamos viendo otra cosa. La suegra está en una casa, está en una habitación, está acostada y Jesús llegó hasta ahí. Y aquí ya empezamos a ver las fronteras que se están traspasando. Mujer impura porque está enferma, tiene fiebre, y además de eso, Jesús está traspasando la frontera entre mujer y hombre, está llegando hasta ella. Y no solo eso, la toma de la mano, la levanta y a la suegra se le pasa la fiebre y se pone a servirles. Entonces, todo lo que vimos antes como introducción, vamos a empezar a ponerlo un poco en práctica aquí. ¿Por qué se enfermaría la suegra de Pedro, en primer lugar? Bueno, vamos a pensar en una mujer que no está en su casa, está en la casa de su yerno, en tiempo de Jesús, donde la mujer poco o nada vale. Para colmo, ella no está en su dominio, en su propia casa, y si está en la casa de Pedro, que es su yerno, supongo que él la está representando porque ella ya no tiene marido, debe ser viuda, entonces está en una casa que ni siquiera es su casa, donde la mujer no vale. Y si alguien tuviera un poco más de valor, bueno, sería la esposa de Pedro, ¿verdad? Que pues aquí no se menciona, no sabemos si vive o no vive o dónde está la esposa de Pedro. Imagínense la situación de una mujer que aparte de que se siente en esta situación donde ya no tiene mucho valor, ni siquiera puede estar en su propia casa, ni siquiera puedes tomar las decisiones quizás sobre la comida o lo que haya que tomar sobre la casa. Una mujer que se siente de más. Eh,
pues muchas veces llega a suceder y yo creo que no es una cuestión solo del tiempo de Jesús. Yo creo que es una cuestión también muy actual donde pues una persona puede deprimirse por todas esas situaciones que le empiezan a rodear. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que Jesús la toma de la mano y la levanta. Y al hacer esto, Jesús la está reintegrando a la sociedad, a la familia, al servicio. Dice que ella se le pasó la fiebre, salió la fiebre y se puso a servirles. Y aquí hay algunas opiniones sobre la palabra servir. Eh, Algunas personas van a decir, bueno, diaconía o servir, según como esté en el texto, va a querer decir si sirves lo que es como discípula, como seguidora de Jesús, o si sirves, como en el caso de Marta y María, de Marta que está en la cocina y que está arreglando todo para servir y atender al Señor, ¿verdad? Y aquí yo no me quisiera meter en tanta controversia porque no estoy viendo a la mejor si es un llamado a seguirlo como discípula, pero es un llamado a reintegrarla en la familia, a decirle tú vales, tu servicio es apreciado, es agradecido. Ella se puso a servirles, ella se puso a atenderlos. Entonces ya no era esa persona enferma, ignorada, olvidada, ya era una persona que tenía una función dentro de la casa de Pedro. Y a lo mejor esto es lo que estamos viendo. Es el caso de la suegra de Pedro. Jesús dignifica a la mujer. Jesús le da valor a la mujer. Y eso es lo que es diferente. Aquí incluso la suegra de Pedro no tiene nombre, como no lo van a tener las demás mujeres de las que vamos a hablar, pero si están narrando la situación, Marcos está narrando esta sanación de esta mujer, es por la importancia que tiene dentro de la misión de Jesús, el reintegrar y dignificar a la mujer. Entonces, seguimos adelante y vemos que lo que habíamos preguntado antes, ¿quién solicitó la ayuda para la suegra de Pedro y por qué? Entonces, hay muchas implicaciones. Las implicaciones que acabamos de ver, como son lo somático, lo biológico, que puede ser que de verdad es una enfermedad, le dio fiebre, o podemos saber el punto de vista de psicológico, ¿no? Cómo la trata la sociedad, qué parte tiene ella en la sociedad, qué parte tiene ella en la familia, cómo la hace sentir eso. Y hablábamos de la palabra servir. Dice, la palabra usada en este texto como servir es la misma que se usa cuando al final de su cuarentena en el desierto los ángeles sirven a Jesús. No es un servicio que se ocupe solo de las labores domésticas, sino de servir a Jesús, de seguirle. Y aquí se descentraliza la percepción de la mujer solo como servidora doméstica. Se le identifica más en un sentido de discipulado e igualdad en el movimiento de Jesús y ante los ojos de Dios, que es lo más importante. Entonces, aquí estamos viendo, Jesús redefine los roles de género. Las mujeres pueden hacer diferentes cosas, no están destinadas solo a una cosa o a la otra. Y me gustó la fotografía que está aquí porque vemos una chica que está con su traje de bailarina, pero también trae sus tenis para jugar básquetbol, ¿verdad? Entonces no nos pueden encasillar solo en un rol, sino que podemos tener diferentes roles. Vamos a ver otra cosa importante aquí, muy escandalosa. El día que cura Jesús o que sana a la suegra de Pedro es sábado, porque sabemos que estuvo primero en la sinagoga, hizo una curación y lo escandaloso aquí es que sea sábado. Aparte, ¿verdad? De que ya mencionó, creo que Padre Gerardo un poco antes, que también, bueno, cómo es que el endemoniado estaba dentro de la sinagoga y donde todo es puro, pero también parece que entró lo impuro. Sin embargo, si dejamos eso a un lado, bueno, la otra situación es que es sábado. Y en sábado, pues por costumbre, el sábado se acostumbra que ese es el día que no
no se hace nada, no se trabaja, ese día es el que le dedican a Dios y no hay que mover un dedo. Pero Jesús se ha atrevido a sanar a varias personas en sábado. Y la cosa es que no solo los sana, las personas se ponen en acción. No es como que ya sanó a la suegra de Pedro, le quitó la fiebre y se quedó ella ahí descansando, ¿verdad? Convaleciendo. No, ella rápidamente se pone en movimiento. Y no debería de ser porque es sábado, pero aquí es otra cuestión um, que, les, que va empezando a agregar más a todos los escándalos de Jesús. Entonces, hasta aquí perdemos la cuenta de las ofensas sociales y las ofensas religiosas en que ha incurrido Jesús, como esta de curar el sábado. Entonces, siguiendo adelante, vamos ahora a ver la sanación de la hemorroísa y de una niña. Antes de entrar en la historia, me gustaría que platicáramos sobre cómo son estas dos historias, porque parece que se mezclan una con otra. La historia de la mujer hemorroísa y la historia de Talita Kum. Y lo que pasa aquí es que muchas veces los escritores hacen una historia que se le llama sándwich, donde van a combinar dos historias. Y tiene una razón. Por ejemplo, empiezan a hablar de una historia de una persona, de una situación, y después parece que algo la interrumpe y entra otra historia que se desarrolla, que tiene su fin, y después llega a la conclusión de la primera historia. Entonces, en el caso de estas historias, de la mujer hemorroísa y de la niña, de la hija de Jairo, era elemental, era importante meter en medio de la historia de la niña, la historia de la hemorroísa. Había una razón atrás de todo eso. Y la razón era que dentro de la historia ella de alguna manera interrumpiera a Jesús mientras la niña que estaba enferma moría. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más drama o más simbolismo o más grandeza a la curación o a la salvación que hace Jesús sobre esta niña o a la resurrección de esta niña. Entonces, ese de alguna manera, como les decía, hay que ver qué es lo que el narrador está haciendo, por qué está escribiendo las cosas de esa manera. Y en esta historia vamos a ver otra cosa que mencionamos al principio, cómo los discípulos tratan de corregir a Jesús, tratan de decir, ay, por favor, ¿cómo preguntas que quién te tocó el manto si hay tanta gente? O sea, es ridículo preguntar, ¿cómo vas a saber entre tanta gente? Entonces, como les decía al principio, Marcos no tiene duda en hablar de realmente cuál era el papel o cuál era la falta de fe o de entendimiento más que nada de los discípulos. Parece que no entendían mucho de lo que estaba pasando, parece que no entendían mucho cuál era en sí la pregunta de Jesús, el mensaje de Jesús, lo que Jesús requería para el discipulado. Entonces, esto es lo que sucede en estas historias. Y aquí vemos la primera parte de la historia, donde, como dice Jesús, atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se reunió con él mucha gente. Estando en la orilla del lago llega un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies y le suplica insistentemente, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que se sane y conserve la vida. Se fue con él y lo seguía un gran gentío que lo apretujaba por todos lados. Y entonces viene la historia de la mujer, que dice una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Y aquí vamos a poner atención a cada palabra que vamos leyendo, porque tienen un significado. Dice, había sufrido mucho en manos de médicos, se había gastado su fortuna sin mejorar y al contrario había empeorado. Oyendo hablar de Jesús se mezcló con el gentío y por detrás le tocó el manto porque pensaba con solo tocar su manto me sanaré.
Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sanada. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto? Y aquí es donde les decía, los discípulos dicen: ¿ves que la gente te está pretucando y preguntas quién te ha tocado? Pero la pregunta de Jesús no es realmente quién me tocó el manto, sino alguien me tocó con otra intención, ¿verdad? Luego dice, él miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. Y parece que algunos autores nos dicen que cuando él pregunta quién me ha tocado el manto, él pregunta como en cierta forma en femenino, como diciendo fue una mujer, ¿no? Y bueno, dice, la mujer asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, aquí, después de que él realiza esto, viene otra vez ya la segunda parte y conclusión de la historia de la hija de Jairo. Dice, aún estaba hablando cuando llegaron los enviados del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Y sin embargo, Jesús le dice: no temas, basta que tengas fe. Y vamos a poner mucha atención en esta palabra, en la fe. Cuando vimos la gráfica, vimos que lo que Dios o el lado divino espera de nosotros es la fe. Y sin embargo, es lo que muchas veces nos falta, ¿verdad? Entonces, si no permitió que lo acompañase nadie, salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan, llegan a casa del jefe de la sinagoga, del alboroto y a los que lloran y gritan, y les dice: ¿a qué viene este alboroto y llanto? La muchacha no está muerta, sino dormida. Se reían de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la muchacha. Y agarrando a la muchacha de la mano le dice: Talita cum, que significa: chiquilla, te digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Y ojo con esto, es lo mismo que hablábamos hace rato en la curación de la suegra de Pedro. No solo los cura, sino que estas mujeres se ponen en acción. Dice, ellos quedaron fuera de sí del asombro, entonces les encargó encarecidamente que nadie lo supiese y que le dieran de comer. Vamos a ver estas dos historias. En primer lugar, estamos viendo ya las fronteras también que se cruzaron. Hablábamos de que la mujer es una frontera, que los judíos no saben que no deben cruzar. Y Jesús creció como judío, sabiendo los preceptos judíos, las leyes judías, la religión judía, y de alguna manera no podemos presumir de que él no sabía. Entonces él sabía cuáles eran las fronteras que podían pasar o que no podían pasar. Ok. Entonces también hay un lenguaje, si se fijaron, donde en la primera historia Jairo dice: mi hijita está muy enferma. Entonces hay una relación filial aquí, ¿verdad? Jairo está abogando por su hija. ¿Y qué vemos en la historia de la hemorroísa? Primero dice, hay una mujer, bla, 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 y se desarrolla toda la historia, pero fíjense cómo al final Jesús, cuando se dirige a ella, le dice: hija, tu fe te ha sanado. Hija, ya no le dice: oye, mujer, etcétera, etcétera, le dice: hija. Ya la puso en un lugar especial, ya la puso como parte de su familia. Y no estamos precisamente hablando de la familia de sangre, ¿verdad? Ya vimos la historia donde los familiares de Jesús van a buscarlo y él dice, y le dicen: aquí está tu familia. Él dice: mi familia son los que están aquí, ¿verdad? Los que me siguen. Entonces, aquí, si Talita Cum tiene un padre que aboga por ella, aquí esta mujer ya en Jesús tiene un padre, tiene una relación, tiene una familia. Entonces, ese es un punto a considerar. En el caso de la niña, en la sanación, primero va Jairo y pide por su niña. Y cuando Jesús va y entra a la casa de Jairo, y empecemos a ver otra vez las fronteras, están en un lugar público. A Jairo no le importa postrarse ante Jesús en frente de la gente, y como es él es una persona importante, es una persona de dinero.
Sin embargo, ha dejado todos estos prejuicios atrás y se ha postrado ante Jesús para pedir por su hija. Y esto lo ha hecho en público. Han ido al espacio privado donde está la niña y se dice que tenía 12 años. Y aquí, después de saber que tenía 12 años, Jesús ya no menciona, la menciona como niña, sino como una muchacha, una chiquilla, una muchacha, una doncella, una personita que ya está en una edad de casarse de acuerdo a los preceptos judíos, a su religión, a sus leyes. Ese era el destino de la mujer, ¿verdad? A esa edad. No sabemos por qué la niña se enfermó, pero sí sabemos ahora que la niña tiene 12 años y que está en una edad vulnerable, está en una edad donde la niña tiene que salir de casa a consumar un matrimonio con otra persona, porque eso es lo que se espera de la mujer. Entonces, aquí vemos el cambio de la hijita de la niña a la muchacha, ya alguien de más edad. También tenemos el término 12, la palabra 12 que se menciona 2 veces. Tanto la niña que tiene 12 años, entonces está en esta edad vulnerable, como la mujer hemorroísa que tiene 12 años con esa enfermedad que no se le quita. Y podemos pensar en esa mujer como que toda su vida se le ha ido en estar enferma, en estar repudiada, en estar a la mejor señalada. Obviamente, si es una mujer que no ha, cuya hemorragia no ha parado en 12 años, pues es una mujer que no es madre. Aquí no se mencionan familiares ni demás, pero es una mujer que debido a su condición obviamente no ha sido madre. Y el valor o el único poquito valor que una mujer a lo mejor podía tener dentro de la sociedad judía era el poder ser madre, era el casarse y dar un hijo, que era el que daba de alguna manera un poquito el valor a la mujer porque había dado un hijo. Entonces, esta mujer no tenía ni siquiera eso. La otra cosa es que el jefe de la sinagoga, Jairo, quien aquí sí tiene un nombre, Jairo quiere decir el que ilumina o el que despierta. Entonces, Jairo, de alguna manera, podemos ver que es un hombre rico, un jefe de los centuriones, pero a lo mejor está en un despertar también hacia ciertas realizaciones, porque él va hacia Jesús a pedirle algo y él se postra. Entonces aquí estamos viendo, no estamos muy seguros si es que él se iluminó, si es que él quiere decir que él despertó a la fe, no lo sabemos exactamente, pero ese es más o menos, este es el significado del nombre de Jairo. Jairo también, fíjense una cosa, le pide a Jesús que imponga las manos sobre la niña. Usualmente el imponer las manos es el símbolo para sanar. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestras celebraciones religiosas, verdad, ponemos las manos sobre una persona? Porque ese es el símbolo de sanación. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y nos lo ha dicho antes Padre Manuel, había muchos, no era el único curandero Jesús o el único que hacía milagros. Esto era algo que venía desde hacía muchísimos siglos antes. Eh, en ese aspecto, a lo mejor hasta podríamos decir que Jesús era uno más, ¿verdad? Cuando curó con lodo, cuando curó con saliva. Sin embargo, vamos a poner atención en que aunque en este caso Jairo le pidió que impusiera las manos sobre su hija para sanarla, en ningún momento dice que Jesús le impuso las manos. Él va a tomarla de la mano y la va a levantar. Talita cum, a ti te digo, levántate. Le va a dar un comando. Entonces aquí de alguna manera tenemos que ver cuál es el rol de Jesús. Si es un rol simplemente como un curandero, como alguien que hace milagros, como otros que venían también en el camino y hacían milagros, o si es algo más profundo que él hace con las personas, que es lo que estamos descubriendo, cómo está reintegrando a estas personas su dignidad, cómo las está reintegrando a la sociedad, cómo las está reintegrando a la familia. Entonces, con el caso de la mujer hemorroísa, fíjense cómo también es muy especial. Esta mujer
piensa que con tocarlo se va a sanar, con tocarle su ropa, ni siquiera Jesús, con tocarle su ropa. No sabemos si esta mujer fue con la idea de que iba a suceder algo mágico o de qué era lo que pasaba por su mente. Pero obviamente tenía la fe de que con que le tocara tantito su ropa ella se iba a sanar. Y era una mujer que ya había pasado a manos de los médicos por tantos años y no la habían curado. Obviamente, al decir que había gastado toda su fortuna en los médicos, quiere decir que era una mujer con posibilidades y que, sin embargo, había agotado todo su dinero en médicos que no la habían curado. Entonces, vamos a ver si su enfermedad era más biológica, psicosomática, o de qué naturaleza era lo que estaba sucediendo con ella. Aquí nos dice en una hemorragia, ¿verdad? Que duraba por 12 años. Por lo que, pues, obviamente era una mujer que estaba impura. Toda su vida casi podemos pensar que había estado impura. Si ella, eh, como las otras niñas, comenzaron a menstruar a los 12, 13 años y lleva 12 años menstruando, pues obviamente ha pasado una vida de impureza, una vida de no valor, una vida de aislamiento, aunque hoy ella está entre la multitud, ella está entre la muchedumbre. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esta mujer tiene agallas. Esta mujer salió a buscar algo y lo va a encontrar. Y cuidado con una mujer que sale a buscar algo y que se propone algo porque usualmente lo va a lograr. Entonces, aquí vemos esa situación de cómo ella con solo tocar el manto queda sanada. Vamos a ver. La característica de esta mujer, fíjense, es que es una mujer que toma iniciativa, cree en el resultado, es audaz, porque cualquier otra mujer de la sociedad judía en ese tiempo, yo creo que le pensaría 2 veces antes de salir de su casa, de salir del espacio donde tiene que estar. Además de que estaba impura, de que se exponía a una sanción por parte de la sociedad y de la religión judía por salir estando impura. Eh, Además, se atrevió a estirar su mano para tocar el manto de Jesús. Ella está traspasando otra frontera ahí, no solo traspasó la frontera de su casa y traspasó la frontera de estar ahora en un lugar público y traspasó la frontera de que ahora está entre la gente siendo impura, sino que tocó el manto de Jesús. O sea, algo que no una mujer, pues sería escandaloso, ¿verdad? Que esté haciendo eso. Entonces salió de lo privado a lo público, pero fíjense cómo cuando ella sale y toca el manto de Jesús y es curada, el cuerpo habla. Ella sintió la curación, pero Jesús también sintió algo en su cuerpo. No es como que Jesús sintió como que alguien nada más le tocó la ropa y ya. Hubo algo más que él sintió. Entonces, aquí podemos hablar de las fronteras del cuerpo, pero cómo el cuerpo también siente, recibe. Por eso a veces hay fronteras, ¿verdad? Porque el cuerpo nos traiciona, el cuerpo no miente, está sintiendo. Entonces, esta mujer ha logrado eso, pero Jesús lo ha sentido. Y cuando él pregunta quién me tocó el manto, y los discípulos le contestan, oye, pues no seas tonto, aquí hay un montón de gente, ¿cómo vas a saber quién te tocó el manto? Obviamente él sabe lo que está preguntando, pero ellos no. Él sabe que está preguntando quién buscó esto de mí. Y para que él se detenga a preguntar esto, es porque algo grande está pasando. Y lo está preguntando en público. Él no está en un espacio privado, está en un espacio público y él está preguntando quién me tocó el manto. Y de ahí, él mismo libera a esa mujer y le dice, tu fe te ha salvado. Porque la mujer confiesa, ¿verdad? Fui yo, no dice, me voy a hacer la loca y entre la bola no se supo. La mujer confiesa, fui yo, se postra ante Jesús. Pero ¿saben qué? Lo que lo salvó fue la fe. Entonces, al principio les dije, vamos a poner mucha atención en esta palabra,
vamos a poner mucha atención en qué es lo que está buscando Dios de nosotros. Y esta mujer tuvo fe. Esta mujer, su curación dependió de ella. Si ella se hubiera quedado sentada en su casa esperando algo, quizá no hubiera sucedido, porque no se habla de nadie más que fuera a abogar por ella. En el caso de la niña, Jairo va y aboga por su hija. Pero en este caso la mujer no se menciona de absolutamente nadie cerca de ella que tal vez pudiera abogar por ella. Ella abogó por sí misma, la curación dependió de sí misma y de la fe que tuvo en lo que hizo. Esto quiere decir que Jesús nos libera de la violencia y de la muerte a todas las mujeres condenadas a la marginación por causa de su naturaleza y de las expectativas de una sociedad patriarcal que las discrimina en base a una cultura y su religión. Entonces Jesús viene a liberar, a formar una familia nueva. Ya lo dijimos, Él le llama hija, Él está formando una familia nueva con nuevas identidades. Y bueno, seguimos con lo que puede hacer una mujer. Entonces esto es lo que le digo, el poder de la fe de una mujer. Entonces el poder de la fe de una mujer mueve montañas. Y este fue el caso de la mujer hemorroísa. Sin embargo, vamos a seguir un poco todavía con la niña. Entonces aquí viene lo que les decía, cuando viene esta mujer a interrumpir, obviamente es como robar un tiempo valioso que Jesús se entretiene con ella, mientras la hija del centurión muere. Y aquí vienen los enviados a decir, bueno, ya no molestes a Jesús, tu hija ya se murió. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este hombre? Le dice, no temas, basta que tengas fe. Una vez más el tema de la fe. Y bueno, ahí va. Va a la casa del centurión. Otra vez vamos a ver los espacios. Entran los espacios que son impuros, entran los espacios que son de alguna manera solo para las mujeres. Entra en un espacio donde hay una niña que le dicen que está muerta, a lo que él dice, no está muerta, está dormida. ¿Cuál será el significado de decir esto? ¿Por qué? ¿Cuál será la intención de que él solo deja que entre Pedro, Santiago y su hermano Juan y de que entren los padres de la niña? Bueno, sabemos que la gente está haciendo un alboroto porque la niña ha muerto. Pero ¿qué pasa si alguien entra en contacto con un cuerpo? Ya no es solo una persona que está enferma, es un cadáver. Entonces, de acuerdo a las leyes judías y a la religión judía, era lo más impuro, de lo más impuro que alguien tocara un cadáver, estuviera cerca de un cadáver, ¿verdad? Y parece que se está dando el caso donde al parecer hay una niña muerta, aunque Jesús dice que está dormida, y Jesús entra ahí. Si yo fuera Jesús, también diría, no, me van a linchar si yo entro en este espacio y resucito a esta niña. Tal vez si digo, se equivocaron, está dormida y ahorita despierta, ahorita se alivia, ahorita se levanta, todo va a estar bien. Pero si yo digo que yo entré en un espacio como hombre judío, donde hay una mujer, una niña que está impura o una niña que es un cadáver y yo entro en contacto con eso, bueno, es otro motivo de escándalo, otro punto en contra de Jesús. Entonces, no sabemos realmente la intención de esto, pero podemos sospechar todas estas cosas. Entonces, él cuando entra, agarra de la mano a la muchacha y le dice, Talita cum, que significa chiquilla, te lo digo a ti, levántate. Y esto suena más como una orden, ¿no? Decir, vamos, muévete. Entonces, lo que sigue es, bueno, que la niña se levanta, se pone a caminar y todos están asombrados, ¿verdad? Como diciendo, pues, ¿qué pasó? Estaba muerta, estaba dormida, ¿qué es lo que pasa? Pero también les encargan, no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque precisamente estamos viendo a lo que se está exponiendo Jesús. Y después dice que le den de comer. Sabemos que la comida, bueno, pues la comida es necesaria para la vida. La sustancia, ¿verdad? Que nos mantiene con energía, que nos mantiene moviéndonos. Entonces, esta niña necesita ser sustanciada, necesita ser contada, abrazada, amada, alimentada, tomada en cuenta. Entonces, Jesús está haciendo todo eso con la niña.
eres importante, eres parte de la familia, eres parte de la sociedad. Tienen que cuidarte, tienen que amarte. Entonces vemos aquí otra sanación que ha hecho Jesús. Y como les decía antes, bueno, aquí vemos que no está haciendo ninguna diferencia entre pobres y ricos. Esta obviamente es una niña rica, pero que necesitaba de la salvación o de la sanación de Jesús. Y bueno, aquí seguimos viendo, esta es una imagen que puse yo, se me figura que es la niña. La frase de Jesús hacia el centurión que dice, no temas, solo cree. El hecho de que de alguna manera sabemos que él creyó, y el comando de Talita cum, levántate. Entonces, bueno, hasta aquí ya hemos visto todos estos temas de la impureza, del lenguaje. El lenguaje es muy importante, el lenguaje del centurión que aboga por su hija, Jesús, que llama a la mujer hemorroísa hija, 12 años, el número 12 sabemos que tiene una representación muy importante, indica toda la comunidad, toda una vida, pero para mí es como dice aquí, los enfermos, los sufrientes. Es una vida de estas personas viviendo enfermos, viviendo en el sufrimiento. Y es lo que él viene a liberar, esos 12 años, esa vida entera de sufrimiento. Y vimos el tema de la impureza, pues lo podemos encontrar en Levíticos y en Números, donde mencionan todas estas premisas o estas leyes que tenían los judíos. Nada más como para reiterar que Jesús era un judío y él conocía perfectamente las leyes. Y bueno, estas mujeres que no tenían nombre, la hija del centurión, la mujer hemorroísa, y que son impuras, pues Jesús nos va a decir que la pureza se lleva por dentro y no es un tema físico, no es un tema corporal. Y de eso también ya tenemos una narrativa donde dice que lo que hace impura a la persona no es de alguna manera lo que come, lo que vive, sino a lo mejor sus entrañas, lo que viene de dentro, sus buenas o malas intenciones, ¿no? Entonces, lo estamos viendo de esta manera. Y Jesús ha retornado a la mujer hemorroísa y a la joven a la comunidad y a la presencia de Dios, fíjense, porque si nosotros vemos la situación de la mujer judía, parece que no, que para los judíos ellas no eran visibles para Dios, no eran hijas de Dios, no eran nada. Entonces, Jesús está cambiando todo este tema y está devolviendo esta dignidad y esta visibilidad a las mujeres. Entonces, las mujeres no hicieron impuro a Jesús. A pesar de sus enfermedades, a pesar de ser mujeres y consideradas impuras, etcétera, ellas no hicieron impuro a Jesús cuando él las tocó o cuando él las levantó o cuando él se dirigió a ellas. Ellas regresaron a ser unas mujeres puras o a decir ya no existen más esos rituales físicos de pureza, la pureza viene de dentro. Entonces es lo que estamos viendo en la misión de Jesús. También tenemos a otra mujer que es curada bueno, no precisamente ella, que es su hija, es curada por Jesús. Y aquí vamos a ver una historia que a mí me gusta mucho porque se trata trata otros temas que a lo mejor todavía no hemos tratado. Es la fe de la mujer sirofenicia. Y al principio, cuando veíamos el mapa, les compartí en dónde está todo esto, ¿verdad? De Fenicia, la región de Tiro, todo eso. Porque aquí va a ser muy interesante quién traspasa las fronteras, cómo se dio que él llegó a esa región, y obviamente pues Galilea y toda la región de Galilea donde él está en el norte de Israel, y más al norte, bueno, ahí estaba la región de Fenicia, etcétera. Entonces es donde él en esta historia va a traspasar. Y es una historia cortita, si la leemos dice, la mujer cananea
Desde allí se puso en camino y se dirigió a la mujer cananea es el título. Desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada, acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de Fenicia, Siria, y le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió, deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas que dejan caer los niños. Él le dijo, por eso que has dicho puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a su casa y encontró a la hija acostada en la cama y el demonio había salido de ella. ¿Y qué estamos viendo en toda en esta narrativa, en esta sanación? Bueno, aquí a lo mejor sí se trata de expulsar un demonio, ¿verdad? La mujer está diciendo, mi hija está poseída por un demonio. Pero vamos a explorar un poquito quién es esta mujer. En primer lugar, los personajes es la mujer pagana y Jesús. Jesús que salió de donde estaba y entró en una región donde él bien sabía que a lo mejor no, no era aconsejable entrar. Una región donde vivían los paganos, personas diferentes a ellos, que no tenían su misma religión, etcétera. Pero él de alguna manera quizá pensó, aquí me voy a meter en esta casa y voy a descansar de todo este seguimiento de toda esta gente que me pide milagros. Sin embargo, aquí vamos a ver que la mujer pagana escuchó hablar de él. Y si ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que escuchamos alguna noticia, verdad? Y queremos como que tomar parte o decir, ay, mira, me dijeron que este doctor es buenísimo y que está en tal parte o que va a venir a tal ciudad. Vamos a verlo, vamos a pedirle una cita, vamos a ver qué puede hacer por nosotros. Y bueno, me imagino una situación similar en este caso, ¿no? La mujer que oye hablar de él y que dice, yo tengo mi hija enferma o la tengo poseída por un demonio. Ya no vamos a explicar mucho de las enfermedades que en ese tiempo, muchas para ellos, como no se las explicaban, parecían posesiones, ¿verdad? De algún demonio. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que la niña tenía más que lo que la madre nos está diciendo. Por el lado de Jesús sabemos que él entró en una casa, oikos, casa, y que él transgredió una frontera geográfica al ir hacia otra región donde no le correspondía el estar. En cuanto a la mujer pagana, sabemos que entra también a esa casa a buscar a Jesús y se postra a sus pies. Y hemos estado viendo constantemente eso de postrarse, ¿verdad? El hecho de humillarse o de decir, o de rendir tributo, o de reconocer a alguien que tiene de alguna manera algún poder superior o alguna manera de realizar algo por nosotros. Y entonces vemos la petición de la curación. La mujer le pide que cure a su hijita que está enferma. Aquí otra vez una relación familiar, ella pidiendo por su hija. Antes vimos a Jairo pidiendo por su hija, ahora es una mujer, pero es una mujer pagana, una mujer sirofenicia. Quisiera explorar un poco más el hecho de esta mujer porque a veces pensamos que las mujeres que estaban en otras fronteras eran mujeres quizá no educadas. Sin embargo, vamos a ver en el lenguaje de esta mujer, una mujer que es sirofenicia, que habla griego, que va sola, no se dice que nadie la acompañe a presentarse ante Jesús, y que tiene un diálogo con Jesús, tiene la osadía de hablar con un hombre y lo que le dice. Entonces va a pedir por la salud de su hija y Jesús se va a negar. Y aquí a lo mejor de alguna manera para nosotros es como un escándalo, ¿no? Como que decimos, ¿cómo que Jesús se niega a sanar a alguien, sea quien sea? Pero lo hizo. En la narración él se niega, él dice, bueno, no, no puedo darte a ti lo que es de otros, ¿verdad? No, y la trata mal, incluso hay insultos, aquí la trata de que los perros, de que son perros. Pero sin embargo, fíjense aquí la actuación de esta mujer.
Por ahí leí algo que esto se llama ecreia, algo así. Ya después quizá Padre Manuel nos pueda hablar un poquito sobre eso. Pero es cuando se da un diálogo donde aunque a lo mejor te insulten, tú vas a darle la vuelta a eso. Tú vas a darle la vuelta al insulto, le vas a dar la vuelta a ese sentido de agresión o de compasión que tengan contra ti y lo vas a usar en tu favor. Entonces, fíjense, esta mujer tan inteligente que cuando Jesús se niega y la insulta, ella le responde. Ella no es una mujer que se queda callada y dice, pues no quiso y ya me voy, o me voy a poner a llorar y ya. Ella le dice, hasta nosotros, hasta los perros bajo la mesa pueden comer las migajas. Ella está eh, ejerciendo un derecho que siente de humanidad, de decir, también podemos ser contados, no me puedes negar eso. Y fíjense el asombro que entraría en Jesús. Una mujer, una mujer extranjera, una mujer con otras creencias o religiones, una mujer que se atreve a dirigirse a un hombre y a un judío, y una mujer que no solo cuando de alguna manera a lo mejor la callan y le dicen tú no vales nada, eres como un perro, todavía esta mujer replica, y no replica insultada o enojada, replica declarando un derecho que ella también tiene. Y fíjense que para mí este es el momento donde ella de alguna manera amplía la visión y la misión de Jesús. Porque gracias a esto, Jesús cambia su parecer. Jesús reacciona. Jesús realmente comprende las palabras de esta mujer. Y Jesús le dice, decirte tu hija está curada. Entonces, fíjense la grandeza y la riqueza de este relato, porque yo creo que aquí es donde ya nos incluimos todos. Si Jesús lo ha declarado antes, vino a los hijos de Israel, pues aquí ya está expandiendo la misión a todos los demás. Y aquí ya entramos, creo que todos nosotros. Entonces, para mí esto ha sido muy importante. Aparte, creo que hay un detalle que a mí me gustaría mencionar. En este relato, en ningún momento se dice, bueno, en primer lugar, es como dicen a control remoto, ¿verdad? Parece que no tiene que ir a tocar a la niña, ni nadie tiene que venir ni la niña tiene que venir a tocarlo él, ni nada. Es como a lo lejos, él ha realizado esta sanación, este milagro. Querría pensar yo que el milagro más grande es que esta mujer, al ir a abogar por su hija, abogó por toda la humanidad, por todas las mujeres y por toda la humanidad. Y ahí estamos todos integrados en la misión de Jesús. Lo otro es que en ningún momento se habla de que esta mujer después lo siguió. Aquí no hay condiciones. Esta mujer no se dice que después lo fue siguiendo y lo fue a servir. Otra cosa que no se menciona es que diga que ella cambió de religión o que nada de eso. Y para mí esto es como lo que hablamos hoy del ecumenismo, ¿no? No tenemos por qué imponernos, no tenemos por qué hacer que los demás sean como nosotros o sigan nuestras religiones. Simple y sencillamente podemos ayudarnos unos con otros. Y es la importancia que yo veo aquí en este texto. Entonces, para mí, esta última sanación o curación, pues es de gran importancia, porque esta mujer no le importa pasar sobre su dignidad para lograr el objetivo que ella vino a lograr. Ella es una mujer vencedora, luchona, y gracias a ella un grupo que antes no había sido incluido en la misión de Jesús, pues ahora es incluido. Además, logró lo que quería también, que era la curación de su hija. Otro logro fue el resultado espacial. Si antes hablamos de fronteras geográficas y de fronteras de cuerpo, de género, pues ya no existen esas fronteras. Se ha traspasado la frontera geográfica, se ha traspasado la frontera de género, de cuerpos, de sexualidad. Aquí ya no existe. Y además hay
curaciones a distancia, que esto también es algo que no habíamos visto antes. Y para mí pareciera que las personas impuras y extranjeras han comprendido mejor el mensaje de Jesús que aún sus mismos discípulos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? A estas personas, lo que las ha salvado, entonces digamos que más que una sanación ha sido una salvación, es la fe. A Jairo le dice, no temas y sigue creyendo. A la mujer hemorroísa, tu fe te ha salvado. Esta mujer que viene de fuera y viene con toda esa fe, independientemente de quién es, de su género, de su religión. Entonces es la fe la que en este caso ha salvado. Y eso es lo que Marcos nos hace ver a través de todo su evangelio, ¿verdad? Que se trata de fe, que no importa si tú eres de los 12 que Jesús fue señalando, llamando, que no importa si tú eres el superseguidor de Jesús, si no entiendes nada, si en realidad eso es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Durante toda su narración, parece que los discípulos no entienden nada, pero es otra gente la que con sus actos está demostrando que entiende cuál es la misión de Jesús. Y bueno, esta mujer sirofenicia, al igual que la hemorroísa, vemos que es una mujer bien tenaz, bien astuta. Una mujer que no toma un no por respuesta. Y yo creo que a lo mejor muchas mujeres nos identificamos con esta situación, ¿no? Nos es difícil tomar un no por respuesta. Luchamos y luchamos y bueno, muchas veces logramos lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿cuál es a final de cuentas lo que estos milagros, estas sanaciones nos dicen? Bueno, nos dicen que la relación de Jesús con las mujeres, pues, está marcada por la liberación de la marginación de la mujer, por traer un reino de igualdad y de dignidad para la mujer, por liberarla de prescripciones legales y religiosas o de purificación que hasta ahorita han puesto a la mujer relegada a un plano totalmente invisible. Y él ha venido a hacerla una mujer visible. Y vemos también a estas mujeres astutas. Yo veo aquí la sirofenicia como una mujer muy astuta, una mujer muy inteligente, una mujer que no se da por vencida, que con inteligencia logra el cometido para el que ella vino a buscar a Jesús. Entonces, muchas veces yo veo que se relaciona el tema de la astucia o que una mujer astuta se dice es una zorra, es muy astuta, con un sentido negativo. Y yo aquí quiero recuperar el sentido positivo de ser astuta, porque lo que nos está pidiendo aquí Dios y Jesús es vayan, busquen, pónganse en camino, métanse por ahí. ¿Cómo se metió esta mujer entre el camino de Jesús, la hemorroísa? ¿Cómo se llegó esta mujer sirofenicia y logró lo que quería? La astucia, así como muchas otras características de las personas, dependen si las usas para bien o para mal. Tú puedes ser una persona muy inteligente y usar tu inteligencia para hacer el bien o usar tu inteligencia para hacer el mal. La astucia también es un arma que tú puedes usar para buscar el bien tuyo, el bien de los demás, o la puedes usar para el mal. Eso ya depende de cada persona. Pero en estos casos yo veo que aquí la astucia jugó un papel muy importante y hizo que se abriera para todos la misión de Jesús. Y yo diría que aquí como el chapulín colorado, pero en forma de mujer, no contaban con mi astucia. Y bueno, esta es mi presentación por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, si Manuel quisiera agregar algo, yo en este momento ya termino esta presentación. Bueno, Yola, quiero agregar algo más que gracias, felicidades. He estado viendo el chat y creo que esta noche han triunfado las mujeres, mujeres llenas de luz, mujeres llenas de vida. De verdad que es increíble
verte cómo has crecido, cómo has madurado tu acercamiento bíblico, desde no saber abrir la Biblia, desde no saber tomar ni siquiera una nota de buscar el capítulo y el versículo, y ahora toda una maestra. Así Gracias. que eres un modelo, una inspiración para muchas otras mujeres que también están en el camino. Me siento muy orgulloso de ti. Y de verdad lo has hecho bastante bien, una mirada crítica, profunda, y también has empleado muy bien tus acercamientos feministas. Me gustaría abrir, de verdad hay muchas personas que han estado escribiendo en el chat que les ha gustado mucho tu enseñanza. Me gustaría abrir ahorita para si hay alguna duda, alguna pregunta, o a lo mejor seguir enfatizando. De verdad a mí eh, me quedó bastante satisfecho con esta exposición, pero siempre hay algo que podamos aprender como grupo, como comunidad. Así que hermanos y hermanas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar respecto a estas mujeres, a esta actitud de Jesús, antes de que yo pueda, no sé, a lo mejor no quiero agregar nada por no contaminar la exposición de Yola, así que mejor vamos a ver que la comunidad hable. No la hagas impura. No la, Hola, no buenas la voy a noches. hacer impura. No te creas. Alonso, miren, algunos no vamos a poder ver las manos, así que nada más hablan, por favor, dicen su nombre. Alonso. Sí, buenas noches. Gracias, padre. Yolanda, muchísimas gracias por tu exposición. Fantástica. Nada más quería hacer una consulta, comentario con respecto de que hay una mujer, si bien es de otro evangelio, que me es muy curiosa, que es aquella mujer que aparece en el evangelio de Lucas, en donde, precisamente en Lucas 13, que me gusta mucho la exposición que muchas veces se hace sobre ese evangelio, principalmente enfocándose sobre la metanoia. Pero una metanoia tal vez un poco distinta a la que, a la que actualmente, ojalá no ofenda mi comentario, pero a la que a veces creemos con respecto al arrepentimiento, sino tal vez una metanoia como que me hace hacer una introspección para poder mejorar. Y aquella mujer de Lucas 13 que dice que estaba encorvada, no podía ni siquiera volver a ver el cielo, y Jesús llega, después de que hacen toda la explicación sobre metanoia, Jesús llega y la levanta, ¿verdad? Que le da como esa oportunidad de volverse a levantar. Entonces, vean, no sé si la metanoia es como el fin último de Jesús para todos nosotros, y esa es la invitación que nos hace, y a lo mejor es lo que nos quiere invitar con los relatos de todas estas mujeres, ¿verdad? Una Moroísa completamente discriminada, una suegra de Pedro completamente discriminada. En algún momento le escuchaba a usted, Padre Manuel, mencionar de que incluso se puede presumir que alguna de los discípulos de Maús podría ser una mujer, bueno, tanto que ni siquiera se menciona su nombre, ¿verdad? Que son completamente discriminadas, y Jesús las utiliza mucho para referir sobre este metanoia que lo haga a uno crecer, a ser mejor, para yo mejorando, pues ayudar a los demás a crecer y mejorar en su vida. No sé si me voy a entender. Sí, Alonso, yo creo que es muy bueno el punto, y nada más tener en cuenta que a veces los acercamientos ya está la riqueza de los evangelios, ¿no? El acercamiento, por ejemplo, que tiene Marcos a las mujeres, eh, parece más liberador, más de fidelidad, más de entrega, más de discipulado. En Lucas tiene otro sentido. Y también nada más no caigan en... Lucas es bastante atractivo para pensar de que es el mejor evangelio, amigo de las mujeres, porque es el que presenta más historias de mujeres, tiene unas historias increíbles, tiene las historias, tiene en la infancia narrativa, Isabel, María, que quedan llenas del Espíritu, que hablan, que profetizan. Y eso fue lo que en el principio, cuando las mujeres comenzaron a acercarse a los textos bíblicos, Lucas fue como el primero, así como que descubrieron esta riqueza para reinterpretar la persona de Jesús a partir de su relación con las mujeres.
Lamentablemente, o más por gracia de Dios, yo creo que luego se dieron cuenta que todas las mujeres en Lucas están enfermas, todas son pasivas, todas traen la destrucción al hombre, todas son pecadoras y todas prácticamente están muertas en vida. ¿Por qué? Porque recuerden que por muy liberación que uno quiera presentar a Jesús, pues siguen siendo productos de su propia cultura, ¿no? Y efectivamente yo admito la posibilidad de que en la pareja de Maús que presenta a Lucas, que la pareja sea una mujer, un matrimonio, porque era muy común en el siglo primero que los matrimonios también anduvieran predicando, anduvieran misionando. Bueno, ahí en Pablo, por ejemplo, tenemos la historia de Prisca y Aquila, un matrimonio que lo encontramos en Roma, donde fueron expulsados según Hechos de los Apóstoles, los encontramos en Corinto, los encontramos en Éfeso. O sea, es un matrimonio móvil, itinerante, y parece también que tiene cierta solvencia económica. Este matrimonio de Prisca y de Aquila, pues es un ejemplo de que sí había matrimonios misionando. Ahora, ¿por qué yo en algún momento, yo creo en alguna homilía he comentado esto, que posiblemente eran este matrimonio? Porque de uno se dice que es Cleofas. Cleofas parece ser que estaba relacionado con la casa de Herodes. En el Evangelio de Juan, aparece una mujer de nombre Cleofas. Dice, junto a la cruz estaba su madre, el discípulo que amaba, y la mujer de Cleofas. Entonces, no sé si esta historia estará basada en algo histórico, en la memoria de un matrimonio, y que poco a poco, cuando Juan escribe, retrabaja sus personajes para resaltar la figura, en este caso, de María, que cumple su conversión o su metanoia, como tú le llamas, si es que jugamos con este término, que cierre el ciclo de Caná al Calvario, ¿no? Aparece María junto a la boda y aparece después junto a la cruz. Entonces, por eso es que me he atrevido a ver o por lo menos a señalar, porque sí hay muchísimas historias. El movimiento fue muy plural, el movimiento primitivo cristiano fue muy plural, hombres, mujeres, que se sintieron impactados probablemente por la propuesta de Jesús, ¿no? ¿Alguien Sí, más tiene un comentario? yo quería como hacer, buenas noches, Flavia de Argentina. A mí el texto de la Sirofenicia es un texto que me gusta mucho. Hace 2 años, acá en Argentina, vino Elsa Tames y nos compartió un relato contado desde la Sirofenicia, ¿no? Y bueno, y me dejó pensando muchas cosas, y digo, cada vez que se trabaja ese texto, como que me abre más cosas, ¿no? Pero pensaba por qué la comunidad de Marcos pone este texto o este relato, y además por qué lo muestra Jesús tan humano, ¿no? Digo, ahora uno de los temas que nos atraviesa es la violencia, ¿no? Culturalmente. Digo, y encontramos a un Jesús violento, digo, en respuesta a la Sirofenicia, en respuesta al pedido de la Sirofenicia, ¿no? Y por otro lado, ahí como de alguna manera Jesús volviéndose sobre lo que dice y cambiando de actitud. Yo pensaba, no sé, para bucear sobre esa conducta, sobre la conducta de Jesús, ¿no? Frente a algo que le incomoda, frente a algo que no quiere, ¿no? Y por otro lado, la actitud de la mujer, ¿no? Me quedaba ahí dando vuelta, porque no es una mujer sumisa ni que lo toca, digo, es una mujer que le responde, ¿no? Eso, como resonancia. Gracias, Flavia. Bueno, Elsita Tames, pues es genial de verdad, como profesora. Y parece que esta es una manera como una táctica de recuperar la voz, de hablar desde la experiencia, en este caso de la Sirofenicia. En algún otro caso lo ha hecho hablando desde la experiencia de Prisca y Aquila, por ejemplo,
Prisca y Aquila, que les escribí unas cartas. Y yo también, imitándola, también he hecho esta idea, ¿no? Por ejemplo, en mi libro de Marcos, me pongo como si yo fuera Marcos escribiéndole a la comunidad moderna de Chicago. Y yo creo que es una manera de empoderar y, bueno, de transgredir también la manera de escribir. Eso por un lado. Y la otra cosa, las historias estas de Jesús, ¿por qué Jesús parece que es ambiguo en la manera en que lo presenta? Por las diferentes capas de redacciones que existen. Probablemente el Jesús histórico, tenía esta apertura, tenía primeramente en el Evangelio de Marcos, como bien lo dices, es bastante humano, porque todavía no está toda desarrollada toda su cristología. Todavía apenas se le están dando algunos títulos que pudieran ser especiales, pero todavía no tenemos a un Jesús que ya es Dios, que ya sabe todo lo que le va a pasar, como en Juan, que ya tiene control de todo lo sucedido. Entonces, en Marcos, por la situación y por el tiempo en que escribe, pues prácticamente la comunidad apenas está también descubriendo quién es Jesús. Y eso va a ser una de los fundamentales de las preguntas de Marcos, ¿quién es Jesús? Y qué relación Jesús tiene con la comunidad. Entonces Jesús en Marcos tiene una cristología, diríamos ahora una cristología baja, donde Jesús también va a tener que estar aprendiendo su misión. Y esta idea de Jesús que está aprendiendo su misión parece ser que se pone de evidencia con la mujer. Jesús también no sabe qué hacer. O sea, con el texto de la narración, no sabe, no sé si está la ironía de Marcos, que también Marcos es bastante bueno para usar la ironía. ¿Cómo que va a una región y luego se mete a la casa y dice que no quiere que nadie lo vea? Así como que, bueno, se metió de ilegal, no tendría dinero para pagar el coyote. O sea, todas estas preguntas como que son ambiguas y como que no, el texto no te las deja ver claro. Mateo, sin embargo, tiene a Jesús cuando los discípulos le empiezan a decir, viene detrás de nosotros, gritando, por favor, atiéndela. Y Jesús les dice, no he venido más que a la oveja perdida de Israel. Y esto refleja ya otro momento de la comunidad que le está costando trabajo llevar el mensaje fuera del judaísmo oficial. Entonces, y claro, Jesús dice que no ha venido más que a la oveja perdida de Israel en Mateo, y ya en las historias pospascuales tenemos en el capítulo 28 cuando Jesús dice, todo poder se me ha dado en el cielo, vayan a todas las naciones. Y uno dice, bueno, no que nada más había venido por la oveja perdida de Israel. Entonces como que la mujer sirofenicia se le adelanta a Jesús, lo empuja a decir, tú tienes que ser un Dios diferente, un Dios que ya no tenga estas distinciones de los que son pueblo y de los que no son pueblo. Entonces tenemos a una mujer que es la única que le gana una discusión pública a Jesús. Es la única en todo el evangelio que lo deja callado, y no solamente lo deja callado, Jesús reconoce verdaderamente la luz que tiene esta mujer de decir, esta tiene una mejor imagen de lo que debe de ser Dios de que yo. Por un lado, porque Jesús también apenas está la pregunta del millón, ¿Jesús sabía realmente que él era Dios? Nosotros le hemos dado los títulos, pero Jesús en su ser, en su psicología, él se cree con una visión y él lo va descubriendo. Y por eso a mí me encanta Marcos, porque como decía Yola al principio, no romantiza la relación de sus personajes ni de los discípulos. Los discípulos no entienden, los discípulos masculinos, no entienden de qué se trata, son duramente sancionados. En cambio, Jesús también, o sea, Jesús es uno que va en proceso de ir descubriendo su misión. Bueno, para mí en lo personal, este acercamiento de Marcos con Jesús, para mí me lo hace más cercano, más decir, bueno, si Jesús también va descubriendo, tuvo que tener también esa visión de lo que él quería y cómo lo quería, pues ¿qué nos esperamos nosotros? Yo creo que también nosotros tendríamos que ir, o nosotros y nosotras tendríamos que ir con esos caminos, ¿no? De este Jesús que sí, como todo mundo, ven este proceso discipular, unos como discípulos de Jesús y Jesús como discípulo del reino.
Jesús se presenta como discípulo del reino en este sentido, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, otro comentario? Yo, padre, soy Guillermina de Chicago. Sí, me gusta esa explicación de la cristología de Marcos, pero al mismo tiempo también estoy de acuerdo con lo que dice Yolanda. Parece que este encuentro con la mujer sirofinense abrió más la misión de Jesús. Y a mí me gusta porque parece que nos habla a nosotros hoy en día. Claro que entonces en la época de Jesús estaba la mujer muy sujetada, pero ahora en día pues nos estamos abriendo los ojos y estamos queriendo rescatar nuestro lugar en la sociedad y queremos hablar así como habló esa señora y decir, está bien que está bien que ella acepta como lo está tratando Jesús, pero al mismo tiempo reclama su derecho a ser oída, a ser escuchada primeramente y luego a ser ayudada por Jesús. O sea que es un enfrentamiento más fuerte de lo que hemos visto de las mujeres de Israel antiguo. Es el comentario. Efectivamente, Guillermina, es esta historia, la mujer representa al pueblo pagano, a los que se están incorporando. Y es lógico que a la comunidad, especialmente, en Marcos no está tan enfatizado la idea de la ley. Parece que hay dentro del grupo de Marcos un grupo que viene fuertemente motivado por el judaísmo, donde la ley es importante. Por eso me gustó todo el análisis que hizo Yola de la cuestión de pureza. La cuestión de pureza, de cuestión de la ley. En cambio, en Mateo sí, la comunidad viene de un trasfondo netamente judío. Y claro, desde el punto de vista judío, los otros son los perros. Los otros son los bastardos. Si ellos mismos tenían problemas para aceptar a los bastardos, a los samaritanos, imagínense el grado de impureza en que incurría la gente que estaba más retirada del pueblo de Israel. Los grados de pureza, que nada tienen que ver con cuestiones de inmoralidad, porque a veces la gente lo entiende, solamente pureza en cuestión de lo que está fuera de lugar, cuestión de la ley. Ellos creían que el templo, por ejemplo, es el lugar más puro. Después de allí viene las murallas del templo. Después de las murallas viene la ciudad de Jerusalén. Después de la ciudad de Jerusalén viene Galilea. Después de Galilea vienen las otras personas. Entonces, entre más uno se va retirado físicamente del templo, te vas contaminando más por cuestiones de pureza. Y por eso parece ser que Jesús en Marcos dice esto es una cosa aberrante. Por eso va a declarar allá por el capítulo 7, todo no llamen impuro a lo que Dios ha hecho que es bueno. Vuelvo otra vez al sentido de la creación. Todo es bueno, hombre, mujer, comida, alimentos, todo es bueno. La casa común es buena. Y por eso dice y señala, y llamando a todos, es una misión universal. Ya no solamente están los maestros de la ley. Dice, oigan y escúchenme bien, no es lo que entra de afuera que contamina a la persona. Primeramente, entonces, no es ni la comida, no es ni la ley, no es ni la institución de las leyes del sábado, lo que tiene el poder de quitarle la dignidad a la persona. Todo eso, porque recuerden que también la ley se come, los preceptos se comen, literalmente los judíos son en los libros de la ley. Entonces, toda esta gente que vive con las cuestiones de pureza, y Jesús declarando, dice, todo eso, ley, templo, comidas que ustedes llaman impuras, todo lo que ustedes por las tradiciones han prácticamente contaminado a la persona, dice, eso ya no tiene valor. Eso que entra solamente se va a la letrina, se va al excusado. Pero lo que sí contamina y lo que sí mata la relación del discipulado, la relación con Dios, es lo que sale del corazón, pero la persona
La persona como persona tiene la posibilidad de lastimar, de dañar la relación con Dios, de contaminarla, pero no lo de afuera. Y yo creo que deberíamos de entender este principio, porque cuántas veces en el nombre de la ley, en el nombre de la institución, en el nombre de la tradición, no hemos dañado, denigrado, deshumanizado a las mujeres. Y yo creo que volveríamos otra vez, bien osaría decir, todo esto no puede, no tiene el valor, no tiene el derecho. Esa es una ética de Jesús, de decir, en el nombre de Dios yo te deshumanizo, tú eres menos que yo, tú no estás apta para este ministerio, tú no deberías de tener esta voz. Eso prácticamente, leer Marcos desde este estilo, desde esta hermenéutica, es decir, esto no me puede lastimar a mi mujer o a cualquier persona. Pero claro, si uno libremente desde su corazón rompe la relación, la dignidad que uno tiene, entonces ahí es otro asunto, ¿no? Entonces esto es en cuestión de ley y claro que a la comunidad le estaba costando mucho trabajo admitir a los otros pueblos, y por eso el valor de esta mujer, como bien lo señalaba Yola, es de admirarse. Es decir, pues si tú no me incluyes, entonces ¿dónde están las buenas noticias? Si no hay buenas noticias para la mujer que tiene todas las de perder, es mujer, es pagana y tiene una hija enferma. Entonces, tres contra cero, ¿no? Todas las de perder. Sin embargo, le arranca a Jesús el milagro y hace que Jesús cambie de actitud para decir, yo creo que mi idea que tengo de Dios es muy cerradita. Tengo que abrirle un poquito más para otros pueblos, ¿no? Manuel, sí. Solo quisiera hacer un comentario con respecto al caso de esta muchacha que Jesús resucita, de la Talita Kumi, que bien nos explicaba Yola, ¿verdad? Que el mandato que deja Jesús a la comunidad es denle ustedes de comer. Entonces, yo uno esto a la responsabilidad que tenemos nosotros como comunidad, como sociedad, de encargarnos de estas mujeres que han sido violentadas, agredidas, excluidas, juzgadas, señaladas. Esta nueva oportunidad de vida que les da Jesús también es responsabilidad nuestra. Entonces, no es solo de sanarla y ya, la comunidad tiene que hacerse cargo, ¿verdad? Tiene que seguirla cuidando, tiene que seguir, darle el lugar que acaba Jesús de devolverle, la dignidad que acaba de recobrar esa mujer, queda en manos de la comunidad para que sea nuevamente protegida en el siguiente caminar, en lo que continúa, ¿no? Entonces yo veo aquí esa responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad, como comunidad, de proteger a estas mujeres que han sido violentadas en su vida. A mí me queda pensando también la idea de, desde un aspecto meramente físico, conociendo cómo era la situación en el Medio Oriente en el siglo I. ¿Quién no tiene derecho a comer? Porque son dos historias que están prácticamente muertas. Una tiene 12 años que está muerta en vida. Todo lo que toca es impureza. Todo lo que... Nunca sentirse amada, nunca sentirse querida, siempre sentirse rechazada. Y luego la otra tiene 12 años que, como bien decía Yola también, está prácticamente ya en edad de casar, pero está muerta. Está muerta. Entonces son dos historias que tienen o que en la mente de Dios estaban hechas, destinadas para tener vida, pero por una u por otra razón están medios muertas. Y parece ser que es la ley. Y en el caso de la Talita Kumi, aunque Jairo parece que tiene posibilidades económicas, pero eso no era el resto de todas las mujeres del siglo I. Incluso una de las razones por las cuales las obligaban rápido a casarse era para librarse de una boca más que alimentar. O sea, tan pronto salga de la casa, una boca más que yo voy a darle de comer. Yo por ahí les he contado también cómo por la comida se clasifica todo, quién tiene más importancia, ¿no? En el siglo I también, si una persona
primero se va a dar primero se va a dar de comer al padre, luego al hijo mayor. Entonces, si la mujer, como diría mi madre, yo comiendo, con que coman ustedes, yo como. Y como nunca alcanza, porque entonces la distribución de la comida también es una manera de ir clasificando personas. Entonces, si el hecho de Jesús, del mandato es darle de comer, qué bueno que lo empleas así, y lo deberíamos de emplear en toda la palabra, decir, ok, tenemos una responsabilidad por hacer que la comida se distribuya a la gente que más la necesita, que llegue verdaderamente, nunca había pensado también esta relación con la multiplicación de panes, que en Marcos son 2 multiplicaciones, una en territorio judío, la otra en territorio pagano, y en el primer proceso del discipulado es, no tienen que despedirlos, denles ustedes de comer. O sea, como que esta es una misión de Jesús, de darles de comer. No es solamente hacer una teología desde el escritorio, es engancharte realmente con la propuesta de Jesús, de hacer que la comida se distribuya equitativamente. Entonces, la idea de darle de comer, pues yo creo que debería de ser un motivo de tomarlo en serio, no solamente en cuestión ahorita de la comida, pero también en nuestras liturgias, darles de comer, porque parece que siempre está la prohibición más bien a no comulgar. Recuerden que no pueden comulgar estos y la lista es eterna, que hasta miedo me da a mí. Y yo por eso digo siempre, si nos vamos por estas listas, aquí pues nadie va a ser puro, nadie va a ser bueno para estar allí. Pero la misión es darle de comer. ¿Y cuánta gente, de verdad, gente? Ayer precisamente una señora llorando se me acercó y me dice, ¿puedo comulgar yo? Digo, pues si estás aquí, es que puedes comulgar. Pero yo creo que siempre deberíamos de pastoralmente tomar esto en serio, porque hay mucha gente que no puede comer, que no puede comulgar, pero no es porque no puedan, es que alguien le ha dicho, como otra vez el mismo sistema de la ley, de la pureza, del no sé qué, de la norma, de no sé cuánto, pues eso es lo que le quita la dignidad a la persona. Bueno, yo estoy viendo ahí por la cuestión de las pastorales, ¿no? Y ya mucha gente ya ni siquiera, como que ya se resignó a no comer, ya se ha conformado a no comer. Bueno, Padre Manuel. Padre Marco. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Mire, yo creo que escuchando excelente presentación, muchas felicidades. Yolanda, admirable la forma en que presenta, pero no tan solo su forma de hacerlo pedagógicamente, sino con la pasión y la convicción que habla. Muchas gracias. Y es triste cuando pensamos el papel de la mujer y la situación en que ha estado en el pasado, pero lo más triste de todo es que esta situación sigue presente, ¿sí?, en todas sus dimensiones. Y eso es lo más triste de todo. Y es muy interesante de cómo Yolanda toca la enfermedad de la mujer. Es muy común en nuestros días que la mujer vaya al médico y el médico la checa y le diga, no tienes nada, porque su enfermedad no es física. A la mujer se le ha destruido y afectado la mente y el alma. Entonces, el espíritu es inmutable, no cambia ni se transforma, pero sí se desquebraja. Y mucha mujer sí tiene su espíritu, no porque ella se lo desquebrajó, porque eso lo desquebrajamos. La sociedad, esta mujer siriofenicia, ella más que nada para mí representa esta mujer, como ya lo dijo Yolanda, que no toma un no por hecho. Dice, esto es injusto y voy a seguir persistiendo. Y para mí representa todas esas mujeres que en el mundo alzan su voz, que participan, que militan. Y sobre todo ahora creo yo que lo que sucede ahora contra la mujer es mucho más peligroso porque no es tan visible como era en épocas anteriores. Aquí en los Estados Unidos, el país supuestamente la democracia más representativa en el mundo, el país, podríamos decir, con más academicistas, con más preparación intelectual, bueno, es el país donde menos participación política tiene la mujer y buenos puestos públicos tiene con relación a otros países. Y esto es a propósito.
que tengamos una representante, una vicepresidente, ahora esto es histórico y esto hay gente que todavía no lo digiere como una mujer y sobre todo de un grupo étnico minorista. Hay gente que no. Y la pregunta de los 60,000 dólares o pesos es, ¿está Estados Unidos listo para tener una mujer presidente? Y la gran mayoría dice, no, este país no está listo para eso. Esta es una sociedad donde si una mujer va al mecánico y lleva su carro, por ser mujer le va a salir más caro. Si va a comprar un carro a una agencia, también si es mujer y si ella trata con la gente de ventas, le va a salir muy caro. Este es un país donde si una mujer trabaja en un restaurante, va a recibir menos propina que un hombre. Y donde se le va a ocupar más que nada por su agilidad manual que por su agilidad mental. Aquí en las fábricas, sobre todo la mujer migrante, en muchísimos lugares, pues en este lugar ocupamos menos mujeres. ¿Por qué? Porque se les paga menos y se les explota más y son más productivas y más ágiles con sus manos, y no es la excepción en muchos países latinoamericanos. Y yo creo que así hay cantidad de cosas. Y lo más triste de todo, pero hay que hablarlo, que nuestra institución católica, fíjese lo que sucede, nuestra institución católica tiene 2000 años de existencia. Y es hasta en esta época que el Papa Francisco, por primera vez, hace unos cuantos meses, les dio 6 puestos a mujeres en el Vaticano. Puestos de mando, en 2000 años. Esto es una verdadera vergüenza, porque si hay una misoginia, está en nuestra institución, y eso debemos hablarlo, debemos confrontarlo, y obviamente hay que hacer algo al respecto. ¿Puedo hablar? Soy Antonio de Ecuador. Antonio, Ya. adelante. Gracias. Primero, gracias Yolanda por la exposición tan profunda y clara sobre la mujer en Marcos. Creo yo que la descomposición social que hemos vivido y estamos viviendo se debe a la falsa concepción que tenemos o hemos tenido de la mujer. Jesús valora debidamente a la mujer atendiendo a la suegra de Pedro, a la hemorroísa, a la hija de Jairo, a la sirio-fenicia, etc. Entonces yo pienso que hay que reconstruir esa sociedad que se nos va de las manos y atravesando esas fronteras que el Señor Jesús lo hizo. Pero esto debe ser para nosotros un reto muy claro, como católicos, como cristianos, como seres humanos, de revalorizar ese papel que la mujer está y debe tener en nuestra sociedad. Ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y yo creo de verdad que todos los varones tenemos que convertirnos, pedir perdón por nuestra masculinidad tóxica. Aparentemente ya estamos bastante liberados, pero en el fondo seguimos todavía teniendo muchos privilegios. Yo la verdad, yo les digo que a mí las mujeres me salvaron. Las mujeres, tuve la oportunidad de tener buenas maestras biblistas, muy buenas, que me empujaron a ver estos detalles que uno no ve. Las mujeres ven diferente, perciben diferente cosas profundas, cosas de luz. Por eso en la historia de Adán y de Eva, la otra tradición no siempre fue de pecado. Filón de Alejandría creía que ella era mujer de luz que transmitió el espíritu a Adán, pero lamentablemente esa teología no ganó. Ganó la mujer, que fue la que le causó la perdición al varón. Pero hubo una teología muy fuerte donde la mujer era luz, era sabiduría, era vida, transmitía conocimiento. Pero bueno, ahora se ve que... Manuel, sí. ¿puedo hablar? Mari Carmen, Claro. de México. Gracias. Felicidades, Yolanda. Bueno, creo que ya todos lo dijeron. Una exposición magistral en todos los sentidos. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Y bueno, mi aportación aquí es en dos sentidos. Por un lado es la parte de nosotros como individuos, tanto mujeres como hombres, la parte de la fe. O sea, Marcos maneja la fe de una manera sublime,
en donde la mujer se acerca, toca el manto y se cura por la simple fe. Las impurezas por las que pasamos, por las que pasaban las mujeres en aquella época y en la actualidad, todavía a principios del siglo pasado, o sea, de los 1900, Freud descubrió lo que era la histeria de conversión, que era cuando las mujeres tenían alguna parte del cuerpo inmovilizada, y él se dio cuenta que no era una enfermedad física, sino una enfermedad psicológica. Y esta enfermedad era por alguna represión, la mayoría de las veces por una represión sexual, de que no podían hacer algo o de que estaban reprimidas en alguna forma y de que no tenían el permiso de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, avanzando durante los años, ya un poquito más para acá, Yolanda habló de la depresión, que es una enfermedad que acusa y causa a muchas mujeres, y existe lo que es la depresión posparto, que es, pareciera que dices, ¿cómo es una depresión posparto? Pues sí, porque estás teniendo una pérdida de llevar durante 9 meses en tu vientre a una criatura, un ser vivo, y de repente ya no está, y tu cuerpo cambia magistralmente y diametralmente 360 grados, ¿no? Y esa depresión posparto, a veces algunas mujeres las lleva a tener brotes psicóticos porque hay una enfermedad también del alma. Esta depresión que se convierte ya en una enfermedad crónica, es una enfermedad del alma. En la mayoría de las ocasiones, cuando yo he tenido pacientes con este tipo de situaciones, siempre atrás hay una tristeza profunda y hay un abandono por parte generalmente del padre que abandona, aunque esté físicamente en la familia, es un padre ausente, es un padre que no está, o sea, que no juega el papel de verdadero padre. Y se da mucho en Latinoamérica y en las familias mexicanas, ¿no? En donde el padre, y más cuando la gente migra a Estados Unidos y se van, ¿cuántas familias se quedan en sus lugares de origen y sin el padre presente, ¿no? Esta voz de las mujeres que presenta Marco y que nos presentó Yolanda, de esta fe y movimiento que tenían esas mujeres de pedir de la curación, de sanarse a través de Jesús y de llevar a la acción, finalmente es como un proceso, ¿no? Es la enfermedad, es el que Jesús esté enterado, es la acción de Jesús para curar, el tocar, el abrazar, el tomar la mano, el curar y el que la mujer lleve a la acción. Sin embargo, Yolanda también habla de otra parte, que es la acción de las mujeres, la sirofenicia, en donde ella pide la curación y la pide de alguna manera humildemente, cuando hace la comparación de Jesús de, bueno, eso es peor que perro, ¿no? Y que ella dice, bueno, es que hasta los perritos comen de las migajas de los amos. Y esta humildad de poder pedir las cosas también es un ejemplo muy grande y muy gráfico de Marco, de cómo no nada más mujeres, sino hombres podemos tener esa cercanía hacia Jesús. Esta exposición de Yolanda a mí me deja esas cosas, ¿no? O sea, el pedir con fe, pedir con humildad, pero también estar consciente de lo que necesitas, ¿no? Y de abrir el corazón, porque no siempre lo que pides es lo que necesitas. Y en algún momento también en la Biblia habla de pide y se te dará, ¿no? Pero también es importante esta parte de unir el abrir el corazón para pedir y abrir, que nos abra los oídos y el corazón para saber qué es lo que necesitamos. Gracias, Mari Carmen. Lamentablemente también se nos terminó el tiempo. Recuerden, todavía nos faltan 2 clases, 2 semanas. En estas 2 semanas yo voy a estar tratando algunos aspectos del discipulado de Marcos. No podemos hablar del Evangelio de Marcos, sino hablar del discipulado. Y voy a hacer el énfasis, bueno, en que al final los discípulos varones fallan, pero parece que hay otros discípulos marginales que son los que
vamos a decir, si adhieren a la propuesta de Jesús. 2 semanas entonces nos quedan todavía, donde vamos a venir con la idea del discipulado. Arturo, no sé, ¿le puedes mostrar el flyer, el tríptico, el panfleto de la semana que vamos a tener bíblica como coronación de nuestro curso de 7 semanas? Vamos a tener esta semana completa. Si no se han registrado, regístrense. No sé cuánta gente esté ya registrada. Por ahí tenemos Viviendo la Pasión de Jesús en tiempos difíciles. Bueno, viene del 15 al 20 de marzo. Vamos a tener mucha gente, algunos que ustedes ya conocen, otra gente nueva. Yo voy a comenzar hablando sobre Jesús con relación a los animales, especialmente qué hace el gallo en la pasión de Jesús, por qué es tan importante y por qué se quedó allí. Bueno, Ariel va a hablar quiénes eran los hombres crucificados con Jesús. Desde un punto de vista histórico se puede saber quiénes eran. Gloria Ladislao va a hablar sobre las discípulas apasionadas en la pasión de Jesús. Así que va a ser un tema buenísimo. Las últimas palabras de Jesús con Gerardo Helder. Bueno, hay mucha gente de Argentina, ahora trajimos mucha gente. La Pasión según San Marcos por el padre Juan Bautista de Colombia y María Magdalena, Mujer de Luz. Como ustedes pueden ver, la figura de las mujeres la vamos a estar rescatando en nuestra presentación. A mí me interesa ahora rescatar también la figura de los animales, de ver qué papel juegan los animales dentro de la narrativa, ¿no? Sí, así que por favor regístrense y también vamos a estarles pidiendo alguna donación, una donación aunque sea simbólica, porque también necesitamos para darle una donación a los expositores. $1, 5, 10, lo que tú puedas. También a veces es bueno tener este sentido de responsabilidad. Ustedes entran a nuestra página y allí hay un correo. En ese correo Arturo está detrás del correo, contestando las 24 horas, los 7 días de la semana, en 1 minuto regularmente, 2 minutos cuando esté en reunión con el obispo, pero siempre contesta. Manuel, la invitación al grupo de las mujeres, que empieza 9 de marzo. Es un grupo parecido a los otros grupos como el del jueves o el de la comunidad LGBT, pero es especialmente para las mujeres. Están todas invitadas. Si por ahí también Arturo puede poner el flyer. Empezamos el 9 de marzo y nada más, y quiero hacer hincapié en que es solo para mujeres y que las esperamos, ojalá que nos puedan acompañar, y es un espacio abierto para que las mujeres puedan hablar, compartir. No vamos a juzgar, no vamos a dar opiniones súper profesionales, solo vamos a compartir un poco y hablar sobre estas historias de la Biblia que se reflejan a veces en nuestra propia vida. Bueno, también tenemos las mujeres, tenemos los niños y las niñas, tenemos un grupo también que vamos a comenzar de adolescentes, ya tenemos un grupo que hemos comenzado con la comunidad LGBT y con la gente que esté tratando de hacer ministerio con este grupo, así que ya lo saben, por favor, estén pendientes. Tenemos muchas cosas que estamos ofreciendo con la finalidad de empoderar, de llegar a todos los grupos. Y miren, ahora están diciendo, el grupo de la tercera edad. Pues yo creo que hay que hacer un grupito. Bueno, vengan los jueves y ahí hablamos los de la tercera edad. Yola, muchas gracias por tu exposición una vez más. Y a ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan fielmente, gracias, que Dios les cuide, Dios les bendiga. Gracias por desvelarse, por robarles tiempo de su sueño, pero esperemos que estas palabritas les animen en su pastoral y les hagan sentirse queridos y amados por el Dios de la vida.